Les presento a mi invitado del día de hoy. Él es el maestro Salvador López López, es director del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, y con él vamos a conversar sobre la historia de este ballet. Amalia Hernández en 1952 toma la decisión de formar su propia academia de danza y lo hace con apenas 8 integrantes, y justo con ellos forma esta primera agrupación. ¿Cómo fue la mística con la cual comienza este proyecto? ¿Cómo fueron sus orígenes? Vamos a conocerlos. Pues mira, en el contexto que mencionabas, ella inició tomando clases de música, de danza flamenca, danza contemporánea, danza clásica. Y cuando visitaba San Luis Potosí, que era el origen de su padre, de mi bisabuelo, el general Lamberto Hernández, escuchaba la música de las festividades, de los pueblos, de las celebraciones, y le empezó a llamar la atención la riqueza, la mística, la profundidad con la que, digamos que los pueblos originarios cantaban y bailaban sus tradiciones. Entonces, ella, como bien lo dice, en 1952 crea un incipiente grupo de 8 personas, y ahí es donde crea su primera obra que hoy se mantiene, que es Sones Antiguos de Michoacán, y genera, desde mi punto de vista, logra, a través de toda su obra, a través de toda su vida, logra extraer, condensar y presentar, sintetizar, que me parece una palabra adecuada, lo más rescatable, lo más emocionante, lo más profundo de las tradiciones de México, y plasmarlas en un teatro que tiene reglas, tiene espacios, tiene tiempos, pero como cualquier otra de las expresiones escénicas, plasma en un escenario lo relevante, lo que entusiasma, lo que conecta con el público, basado, por supuesto, en la música tradicional de nuestro país, los colores, los bordados, los cantos, y empieza en un proceso muy interesante que la va llevando a visitar las diferentes poblaciones, graba. Tenemos una filmoteca con más de 350 grabaciones, más de 500 latas de música grabada en todo el país y en muchas épocas. Entonces, digamos lo que en este proceso, desde 1952 hasta, pues yo diría que un año clave es 1959, en donde se presenta por primera vez en el Palacio de Bellas Artes el 11 de octubre, y después otro año, me parece que catapulta el ballet en todo el mundo, es en 1961, donde en París gana el Premio de las Naciones, que la consideran como la mejor compañía del mundo. Entonces, ella hace alguna declaración en sus entrevistas que nunca imaginó la proyección que iba a tener su obra, y tampoco la permanencia. Yo estuve muy cerca en los años 80 con ella en este proceso de consolidación del ballet, y me decía que ella pensaba que era una compañía que iba a durar 10 años, y que después se dio cuenta que pues era una obra que conectaba, que generaba un entusiasmo muy importante, y de una pequeña compañía de 8 personas ahora la integramos más de 600 personas. Hemos calculado que 45 millones de espectadores han visto la compañía. Entonces, me parece que es la compañía más importante del mundo en su género, y ha marcado un hito en la época moderna de la danza en México. Bueno, en México y en el mundo.
Cuando hablamos de intangibles como la danza y sobre todo danzas que forman parte de un ecosistema cultural, de pronto suele ser a veces criticado si no se practican de la manera más idónea o que no se resalten los valores intrínsecos de cada región. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández lo ha logrado. ¿Cómo ha conectado con el público? ¿Cómo ha logrado este respeto inclusive hasta institucional? Vamos a conocerlo. Es un proceso y es un tema que se ha discutido mucho y que yo en mi incursión en el ballet, mi labor me parece que ha sido la de mantener no solamente la obra de Amalia, sino enriquecerla, ¿no? A través de otros proyectos. Pero en respuesta a tu pregunta y a tu comentario, me parece muy interesante porque en los años 50, 60 había una controversia en cuanto a la obra de Amalia. Digamos que esta adaptación a un espacio escénico fue muy complicado, pero yo creo que, como dice el New York Times, ¿no? Al final, en el proceso del tiempo, Amalia Hernández tenía razón. Cómo logra, de una manera muy cuidadosa, elegante, no pasar una línea entre lo original y digamos que la mutación de lo original, sino logra un balance entre lo esencial, la elegancia de la danza de México, digamos, cómo logra en una danza, por darte un ejemplo, de concheros que dura en una población, en una celebración dura días enteros o muchas horas bailando, cómo logra condensar esos rituales, esas interpretaciones y plasmarla en una danza de 4 minutos, resaltando lo brillante, lo escénico, lo que puede llegar a transmitir la esencia para lo que fue creado. Me parece que en este proceso de tantos años, al principio fue muy exitoso, pero no a todo mundo lo aceptaba de alguna manera, pero ahora me parece que se convierte en un proyecto actual y lo voy a decir como lo pienso. Me parece que hay muchas compañías, no solamente en México, sino en el mundo, que han tomado como referencia el proyecto Amalia Hernández. Yo, en este proceso cuidadoso de Amalia Hernández de tantos años, he tratado de enriquecerlo hicimos una presentación en el Auditorio Nacional con la Sinfónica Nacional y me decían que era muy riesgoso que una orquesta con una interpretación, digamos, de obras de compositores mexicanos, pero que era complicado entenderlo y me parece que fue exitosísimo escuchar el Guapango Moncayo con una adaptación de la obra de Amalia Hernández para esta pieza, y que hemos trabajado con el Mariachi Vargas, hemos trabajado con la banda Mije, hemos trabajado con Mono Blanco, haciendo esta mezcla de lo muy enraizado con lo que interpreta el ballet y buscando estos balances de interpretativos. Es un tema que da para mucho, pero creo que, resumiendo, me parece que el ballet y por supuesto Amalia Hernández logra este proyecto, como bien lo dices, de gestión cultural consolidado, que respeta la esencia de las danzas y de la cultura de México, la cultura popular de México, y que al final no solamente es una compañía que vive de su historia y que vive de su gran bagaje histórico, sino que es una compañía que es exitosa y que es actual y que no se ve una compañía vieja, sino se ve una compañía renovada y que
tiene como esencia una disciplina y una preparación profunda en los bailarines, en los músicos, en los arreglos, en los diseños de iluminación, en los diseños de audio. Es una compañía profesional en todos sus sentidos y tan es así que no solamente las presentaciones en Palacio de Bellas Artes logran este trabajo continuo, sino tenemos peticiones de todo el mundo. Seguimos, vamos a hacer una gira muy importante de 4 meses en Estados Unidos. Tenemos un proyecto de regresar a Europa. Bueno, las condiciones ahora no están tan fáciles, pero tenemos peticiones para el 2022 y 2023 para estar en Londres y en Francia nuevamente. Entonces, es un proceso maravilloso, es un legado importante. Me parece que es una de las... la danza en México se conoce antes y después de Amalia Hernández en muchos sentidos. Es una de las mexicanas que en la época del nacionalismo logra destacar, y no solamente destacar, sino logra convocar en su trabajo a grandes escritores, a compositores, a otros, a convocar a grandes coreógrafos y hace una labor estupenda en la danza contemporánea invitando a Martha Graham, a Alvin Ailey, a muchas gentes. Fue una gran convocadora, fue una gran líder en la danza en México y me parece que su obra habla por sí sola, ¿no? Su obra habla de la trascendencia y de la importancia que ha tenido para la cultura de México y para la cultura dancística del mundo. Regresamos, esto es Conecta Cartelera Cultural Activa. Justamente este gran ballet se presenta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un teatro centenario y de los más importantes de esta ciudad y por supuesto de México y del mundo. ¿Qué sorpresas nos esperan? Vamos a conocerlas. Como lo dices, yo iniciaría diciendo que es un espacio muy importante para la Ciudad de México y para la cultura. El Teatro Esperanza Iris, que es un teatro centenario y que es uno de los teatros, me parece que reflejan muy fehaciente la arquitectura colonial mexicana, pero enclavado en este maravilloso centro histórico y que ha logrado albergar sin lugar a dudas, a las principales expresiones culturales de nuestro país y del mundo. Tengo dudas todavía de la primera fecha de la presentación del ballet en este teatro, pero estoy tratando de investigar que fue hace 50 años, 1971, cuando el ballet se presentó por primera vez en el Teatro Esperanza Iris. Estoy por confirmar este dato, que me parece importante, me parece que es un dato relevante en términos del teatro y del ballet. Hemos hecho una selección en las condiciones también un poco pandémicas de un programa muy bien estructurado, consolidado, con una duración de 1 hora 20 minutos aproximadamente. Iniciamos con la danza de la pluma, después lo ligamos con Sones Antiguos de Michoacán, que como te mencioné al principio, es la primer obra de Amalia Hernández y que la remontamos especialmente para esta ocasión con música en vivo y bueno, cabe mencionar que en el 2017 unas de estas solos de Sones Antiguos de Michoacán los bailó Elisa Carrillo en el Palacio de Bellas Artes. Entonces es una obra que la abrazamos con mucho cariño por ser la primera de Amalia, además que la música es maravillosa. Después de Sones Antiguos de Michoacán, La Revolución, que es una de las obras que me parece que describe muy bien el carácter de Amalia. Es un homenaje a la participación de la mujer en la época de la Revolución. Después, Fiesta y Carnaval en Tlacotalpan, con las danzas de Veracruz, la bamba, el coco, la comparsa. Después, La vida es juego, que me parece que es una de las obras maravillosas de Amalia, que es una parodia de la vida, de las ferias, el amante,
El esposo, el diablo, el ángel. Es una obra que transita entre el carácter del mexicano, la música de las ferias, la muerte como una de las celebraciones de México a nuestra muerte. Después lo ligamos con la danza del venado, que es uno de los íconos o me parece que es uno de los referentes del Ballet Folclórico de México, y cerramos con Fiesta en Jalisco, con las danzas de los charros y las chinas y la música del mariachi.